Bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas sobre los dones espirituales. Esta es el tercer tema y el segundo don que está en la lista de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante. El primero de ellos fue palabra de sabiduría. Dijimos que la palabra de sabiduría, o más bien la sabiduría, se manifiesta de tres formas diferentes en la Biblia. Una de ellas es la sabiduría terrenal, que es la capacidad o el conocimiento, la expertise que una persona tiene con respecto a ciertas áreas específicas que le dan una capacidad mejor de resolver los conflictos, los problemas en esa área, en ese ámbito. Está también la sabiduría de Dios, que tiene que ver con el conocimiento que cada persona tenga de la palabra del Señor y la capacidad de resolver precisamente cualquier dificultad que tenga en base al conocimiento de Dios, en base a la palabra del Señor. Ya no es su expertise ni su conocimiento humano, sino en la palabra de Dios. Y en tercer lugar dijimos que estaba el don de palabra de sabiduría, que no tiene que ver con el conocimiento humano, tampoco con el conocimiento de la palabra de Dios, sino que es más bien un consejo que proviene netamente de Dios, una palabra que proviene de Él para resolver un conflicto en el cual no se ve salida, que tomamos varios ejemplos de las Escrituras. Este tema que vamos a ver el día de hoy, palabra de ciencia, es precisamente también un don que no se encuentra muchas veces escrito o descrito en la Biblia, pero vamos a ver, al igual que el anterior, la etimología de las palabras que lo componen. Primero leemos el verso 8, que nos dice: a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Logos es la primera palabra que compone el don, que dijimos que es una palabra que lleva a reflexionar, una palabra que lleva a hacer pensar, una palabra con intención. Y la segunda palabra que compone este don es ciencia, que se tradujo de la palabra gnosis, que significa conocimiento, saber, comprender. Otra traducción dice: a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, hablando del don, refiriéndose al don que ya vimos, y a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Hay quienes describen el don de palabra de ciencia como un don del Espíritu Santo que permite comprender y proclamar ciertas verdades bíblicas de manera que se puedan expresar o explicar y aplicar a la vida diaria. Aquellos que tienen el don de palabra de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Hay quienes resumen este don de esta forma. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Una de las palabras que describe la plenitud de Dios y su conocimiento de todas las cosas es la palabra omnisciencia, que es una palabra compuesta. Omni significa todo y ciencia significa conocimiento. La omnisciencia es uno de los atributos incomunicables de Dios, que es el conocimiento. Esto significa que es el conocimiento que solo Dios tiene, completo, de todas las cosas. El conocimiento absoluto que Dios tiene de todas las cosas presentes, las cosas pasadas y las cosas futuras. Nosotros tenemos un conocimiento limitado de las cosas, ya que somos humanos y tenemos una capacidad finita. El libro de Isaías nos dice con respecto al conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. En el capítulo 46, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
El Espíritu Santo le da al creyente la capacidad de conocer los misterios de Dios para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. La palabra de ciencia debemos nosotros diferenciarla del don de profecía, ya que este conocimiento que Dios revela generalmente se refiere o tiene que ver con hechos pasados, y la profecía se enfoca en acontecimientos futuros, aunque muchas veces estos dones operan juntos. Vamos a ver algún ejemplo, vamos a ver también cómo se manifiesta el don. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, encontramos una historia que es conocida por todos nosotros, que es la historia de David y Betsabé, con quien David cae en adulterio, y vemos en el capítulo 12 la reacción que tuvo Dios al enviar al profeta Natán para reprender al rey. Desde el versículo 7 hasta el versículo 9 vamos a ver el don de palabra de ciencia, y desde el versículo 10 al 12 vamos a ver en operación el don de profecía. Entonces, el texto que vamos a tomar es Segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta es una historia que narra Natán para captar la atención, en este caso, del rey David. Y vino uno de camino al hombre rico, le dice, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Natán usa entonces una historia común de esos días para persuadir al rey y para que pudiera dimensionar también lo que había hecho. Parece que hasta allí David no toma conciencia todavía de quién era el personaje de la historia, a quién se estaba refiriendo Natán con esta historia que él estaba contando. El hombre de la historia era consciente de la importancia de la hospitalidad, pero el problema era que no quería hacer el bien con lo suyo, sino que se aprovechó de su posición para despojar a otra persona de lo único que tenía. David entendía bien lo que significaba ser pastor de oveja, y sabía también el valor que tenía una oveja para alguien que amaba lo que hacía. Él había arriesgado su propia vida muchas veces para salvar las ovejas de su padre. Entonces, en base a esa historia, reacciona, y dice la Escritura que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Otra traducción dice: al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimiento. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Lo que nosotros vemos en esta reacción de David es que no es difícil juzgar los errores ajenos. No es difícil señalar con el dedo cuando es otro el que se equivoca, cuando otro falla, cuando otro peca. Pero muchas veces los pecados nuestros, o cuando somos nosotros quienes nos equivocamos, somos más condescendientes, somos más misericordiosos, y siempre tendemos a justificarnos. Entonces dijo Natán a David, ahí entra en operación el don de palabra de ciencia, y vamos a explicar por qué. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Las veces que Dios lo libró a David de morir por manos de Saúl, Natán, el profeta, no lo sabía. Él no estaba allí. Todo lo que David recibió era algo que no era de conocimiento público. Le dice también a Urías Heteo heriste a espada, pero nadie más que David y Dios sabían el contenido de la carta que llevaba en las manos Urías y el plan que había urdido David para ocultar su adulterio con un homicidio. ¿Cómo supo Natán todas aquellas cosas? Entonces vemos allí este don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que es precisamente un conocimiento o una palabra de conocimiento que es imposible obtener si no es por una intervención divina. Dios le reveló, Dios le mostró, le dijo a Natán todas aquellas cosas que solamente conocía David y Dios. Pero del versículo 10 en adelante vemos a Natán profetizar con respecto al futuro de David y a la sentencia que Dios le dictó, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si usted puede notar aquí, el don de palabra de ciencia se manifiesta junto con el don de profecía, pero claramente la palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento que Dios revela de un hecho que no hay forma de saber a menos que Dios intervenga directamente. Nadie más sabía de todo aquello que había planificado David, sino solamente Dios. Vamos a ver otros ejemplos en la Biblia, como en los comienzos de la era cristiana, donde hubo un mover de la iglesia, de los primeros cristianos que se caracterizaron por la unidad que tenían, tanto así que uno de ellos, llamado José, que después fue llamado Bernabé por los apóstoles, vendió la propiedad que tenía y trajo el valor de la venta a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran esa plata. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1, encontramos esta historia que nos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Una heredad allí indica que tenían más de una. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ananías con Safira, su esposa, al parecer, por lo que nos dice Lucas aquí en este relato, habían sido movidos por la emoción. Estaba dándose un fenómeno donde la gente se desprendía de sus propiedades y lo entregaba, lo vendía con facilidad. El mismo libro de los Hechos, un poco más atrás, en el capítulo 4, versículo 34, nos dice que no había entre ellos, entre la iglesia, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto, por supuesto, no quiere decir que este sea un patrón a seguir, como algunos falsos maestros enseñan,
tomando estos pasajes para manipular a la gente. Pero se estaba dando este fenómeno y eso provocó algo en Ananías y en su esposa, quienes decidieron vender una de las propiedades que tenía. Cuando hacen la venta y tienen la plata en sus manos, quizás allí al ver el dinero se les pasa la emoción y pensaron que era mucha plata para dársela a los apóstoles, y tuvieron la mala idea de ponerse de acuerdo para darles solo una parte de la venta. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor a todos los que lo oyeron. El problema aquí no era el dinero en sí, ya que Pedro le dice: antes de que ustedes vendan la propiedad era de ustedes. En otras palabras, Dios no le estaba pidiendo absolutamente nada, ni la propiedad, ni el dinero de la venta. Eso salió de ustedes. Por lo tanto, vemos que el problema no es la ofrenda, sino la promesa que nosotros hacemos. Por eso la Biblia nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, Pedro le dice: antes de venderla, esa propiedad era de ustedes. Simplemente podían arrepentirse. Es más, incluso una vez vendida, podían haberse quedado con toda la plata. Pero, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar a Dios? Y la pregunta es: ¿quién le dijo a Pedro lo que conversó este matrimonio en su casa después de la venta, cuando se pusieron de acuerdo? No vemos a Pedro orar antes. No hizo lo que hacen los falsos maestros hoy: empezar a mirar el cielo, hacer como que están escuchando una voz. Solamente vemos que el don de palabra de ciencia se manifestó. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego vemos también esta misma historia, que su esposa, Safira, corre la misma suerte. A pesar que podía haberse retractado o haber reflexionado, pero no lo hizo. Cada vez que los dones espirituales se manifiestan, tienen el propósito de edificar a la iglesia, edificar a su pueblo. Por lo tanto, la palabra de ciencia, o este don de palabra de ciencia, se refiere al conocimiento de una situación específica que no hay forma de saber si no fuera Dios, si no fuera revelada, si no fuera dada por Dios, ya que a simple vista no se puede distinguir, no se puede conocer. Generalmente, cuando se manifiesta o entra en operación este don, el don de palabra de ciencia, lo hace para revelar pecados ocultos que no han sido confesados por las personas. Pero tiene el propósito no solamente de revelar lo que está oculto, sino que haya una palabra, un consejo allí también para exhortar a la persona. De hecho, el libro de Job nos describe en parte cómo se manifiesta este don y cuál es el propósito. En ocasiones Dios va a utilizar los sueños como un medio de persuasión para que el hombre sea librado de las consecuencias del pecado. La revelación de sueño no es un don propiamente tal, no es un don espiritual, pero sí podríamos decir que se manifiesta en la Biblia como parte del don de palabra de ciencia, y tiene su propósito de apartar al hombre de su obra, como bien lo dice el libro de Job en el capítulo 33, versículo 14.
Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios usa los sueños para revelar y para señalar su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Fíjense en los propósitos también que tienen los sueños. Revelar al oído de los hombres, señalar su consejo, quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y dice el verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hay que aclarar algo con respecto a esta revelación de sueños o a los sueños, y es que cuando Dios utiliza los sueños como un medio para persuadir a las personas, no importa si ésta es creyente o no. La diferencia obviamente es que las personas que no son creyentes no tienen ningún punto de referencia, no tienen ningún conocimiento de Dios como para descifrar lo que Dios quiere decirles. Por eso Eliú en este pasaje le dice que a Job, que es Dios quien habla por ese medio, por medio de los sueños. Pero si tuviese cerca de él, la persona que soñó, algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga lo que tiene que hacer, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Vamos a ver una manifestación de este don de sueño, la forma en la que Dios habla, usa los sueños en el libro de Daniel. En el capítulo 4 vemos cómo Dios usa los sueños como una forma de manifestar lo que había en el corazón de Nabucodonosor y también para advertirle de lo que le iba a pasar, porque dijimos que ese era uno de los propósitos que tenían el sueño, que hubiera allí, si bien esa persona puede que no entienda lo que Dios le quiere decir, pero si hubiera cerca de él algún elocuente mediador que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo haga reflexionar, entonces allí se va a cumplir el propósito por el cual Dios da los sueños, advertir a la persona. Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía un árbol grande que se hacía visible desde todas partes de la tierra, y este árbol daba fruto abundante, daba alimento, daba cobijo a las aves, a los animales, pero vio en el sueño que un vigilante descendía del cielo y decía a gran voz: derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen a los animales y a las aves que viven allí. Pero, le dice esa voz, mas la cepa de sus raíces déjenla con ataduras de hierro, que sea mojado por el rocío y su parte sea con las bestias y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel es quien le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor y le dice: el árbol grande y próspero eres tú, que fuiste engrandecido en la tierra, y la voz que oíste del vigilante del cielo es la sentencia de Dios que ha venido sobre el rey. El árbol grande y próspero eres tú, que fuiste engrandecido en la tierra. La voz que oíste del vigilante del cielo es la sentencia de Dios que ha venido sobre el rey. Y serás echado de entre los hombres, y con las bestias será tu morada, y con las hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes. 7 tiempos pasarán hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Por tanto, y allí viene el consejo de Dios para Nabucodonosor.
oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nada de lo que se le dijo al rey Nabucodonosor lo hizo recapacitar, pero se manifestó por medio de esa revelación, de ese sueño, el propósito de Dios que leímos en el libro de Job: apartar del varón la soberbia, apartar su alma del sepulcro y iluminarlo con la luz de los vivientes. En el capítulo 4, versículo 19, sigue narrando esta historia, que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como la de las aves. Él mismo cuenta después, el Nabucodonosor, cuando le fue devuelta la razón, que Dios no tiene problema de humillar a los soberbios. Él bendijo a Dios reconociendo que Dios puede utilizar todos los medios que sean necesarios para traer a los hombres al arrepentimiento, que fue precisamente su caso. Dios puede usar los sueños, las enfermedades. Dios usa todos los medios posibles para traer al hombre al arrepentimiento. Eso sigue haciéndolo el Señor. Lo hizo con muchos personajes en la Biblia, con la vida de Nabucodonosor, y él termina reconociendo eso. Dios no tiene ningún problema en humillar al soberbio, porque él estuvo pastando como los animales en el valle de Sinar. Vamos a ver también los sueños como parte del don de palabra de ciencia, revelando cosas ocultas que no hay forma de manifestar, de saber, con el propósito también de librar a las personas de algún peligro. Dios puede usar los sueños para advertir a alguien de un peligro inminente, de algo que Dios quiere prevenir en la vida de alguna persona. En el libro de Mateos, capítulo 1, versículo 18, vemos que el nacimiento de Jesús fue así. Nos dice la Escritura: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No solo José fue advertido por medio de sueños, sino también los sabios que vienen a adorar a Jesús fueron advertidos también que no volvieran donde Herodes, porque lo que Dios quería hacer era guardar al niño, guardar a Jesús. Y cuando el rey Herodes se ve burlado, entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años, entre los cuales él quería que muriera Jesús. Pero después que partieron estos sabios del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vemos nosotros que aquí no hay ningún cuestionamiento,
por parte de José, sino que él obedece a aquello que se le dijo en sueño. No significa, no significa que todo lo que nosotros soñemos tiene que ver con, con algo específico, pero Dios también nos puede revelar, incluso en más de alguna ocasión, para confirmarnos aquellas cosas, como ocurre también en la vida de José. En muchas oportunidades tuvo sueños donde Dios iba en su providencia guardando a Jesús y iba también librándolo de los peligros que lo acechaban. Porque no mucho tiempo después, la Biblia nos dice que Dios vuelve a comunicarse con José por medio de sueños. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, que ya estaba en Egipto, y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban, los que buscaban, los que deseaban, los que querían la muerte del niño. Entonces vemos igualmente a José obedeciendo. Se levantó, toma al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño. Fíjense ustedes cómo Dios lo iba direccionando también por su obediencia. Se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Esto no significa, es importante aclarar que esto no significa que nosotros debemos guiar nuestra vida solamente por los sueños que tengamos. O no debemos esperar que Dios nos manifieste siempre su voluntad y su deseo por medio de sueños. Porque Dios tiene muchas formas en las que opera. Lo que vemos aquí es que las revelaciones de sueño en la vida de José estaban cumpliendo un propósito, que era librar de un peligro. Librarlos a ellos de un peligro, librar a Jesús de un peligro. Y por eso se manifestaba mostrándoles o hablándoles, indicándoles dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer. Porque la revelación de sueño o la revelación en sí, es mostrar, dar a conocer, es manifestar algo que está oculto. Entonces la palabra de ciencia, este don de palabra de ciencia o de conocimiento, vemos que es un don que cumple el propósito de revelar lo que está oculto en el hombre, como una manera de operar que tiene Dios en su multiforme manera de trabajar en nosotros. Este don debiera entonces darnos consuelo a nosotros, a cada uno de nosotros, al considerar que Dios no solo conoce todas las cosas que pasan, sino que Dios está preocupado, tiene cuidado. Por eso es importante lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, que para que Él pudiera revelarnos aquello que está en secreto, también nosotros tenemos que entrar a ese lugar, al secreto de Dios. Estar permanentemente en comunión con Él, en su secreto, para que Él nos pueda revelar aquellas cosas. Mas tú, cuando ores, dijo Jesús, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, o te responderá, significa en público. Pero tú, cuando ores, dice otra versión, dirígete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. El Señor cuida y está preocupado del crecimiento de su iglesia y ve todo lo que se hace allí en lo secreto. Vamos a ver nosotros un ejemplo que encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, con respecto a la manifestación de este don por medio del profeta Eliseo.
Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Hay un espía aquí en medio de nosotros, alguien nos está delatando. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo que hacía el rey en lo oculto, entonces Dios se lo revelaba al profeta allí para que él lo manifestara con el propósito de guardar, de librar al pueblo de Israel. Una de las cosas que hemos visto con la manifestación de los dones espirituales, que es un denominador común, es que Dios siempre nos va a colocar, nos va a orillar, nos va a empujar frente a situaciones determinadas donde el don entra en operación. Dios nos va a colocar en un caso difícil, donde se tenga que manifestar una palabra de sabiduría, un consejo de procedencia divina. A veces nos va a poner frente a una persona que esté mintiendo o que esté, puede ser, levantando una calumnia o haciendo algo, y Dios nos va a revelar también la intención, no solamente la intención, sino lo que esa persona está haciendo en lo oculto. Pero todos estos dones tienen el propósito de edificar a la iglesia, porque a veces no va a haber forma de conocer lo que está allí planificando una persona, hablando una persona, pero Dios lo va a mostrar, lo va a dar a conocer por medio de una revelación directa de parte de Él. Y debemos nosotros siempre tener presente que todos los dones espirituales tienen un propósito final, que es la edificación del cuerpo de Cristo y traer gloria al Señor, que es quien los da. Así que este es uno más de los dones espirituales de la lista de Primera de Corintios. Luego vamos a ver el don de fe, y lo importante es que cada uno de nosotros podamos examinarnos a la luz de su funcionamiento, del propósito que ellos tienen, para ver si nosotros tenemos este don y así poder enfocarnos en la manera correcta de usarlos para el beneficio de nuestros hermanos y de nuestra propia vida también, para el provecho de la iglesia.